Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta entrega de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en alianza con Entrenamiento. Este es un ciclo de webinars que hemos realizado desde la Cámara con el propósito de que pues, estas personas que se están iniciando en el comercio electrónico tengan herramientas muy certeras, muy apropiadas para que lo hagan bien, para que hagan muy bien el comercio electrónico. Ya tenemos unas personas conectadas. Buenas tardes, Lucas, Juan Manuel, Jason. Queremos si en algún momento la conexión es muy estable, pero si en algún momento presentan dificultades, en la parte superior hay un botón de reconectar para que puedan refrescar la conexión y no tengan problemas. Hoy nos acompaña la firma Gómez Pinzón. Ellos nos van a orientar un poco acerca de los términos legales, lo que necesitamos, lo que necesita cualquiera que se quiera montar en el comercio electrónico en términos regulatorios, legales. Nos van a orientar un poco más acerca de esos términos y condiciones que muchas veces pues no tenemos conocimiento. Bueno, entonces, sin más preámbulo, la grabación, les informo, la grabación queda como memorias al final a los correos por donde ustedes se inscribieron, les va a llegar la grabación de esta sesión. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Andrés para que iniciemos, ya entremos en materia. Entonces, buenas tardes, Andrés. Ya te voy a dar la palabra para que puedas iniciar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Fernández de Castro, como les mencionaba Adriana. El propósito es que junto con Germán Calvano, ambos somos asociados de Gómez Pinzón Abogados, vamos a presentarles algunas consideraciones legales que consideramos relevantes en materia de implementación de estrategias de comercio electrónico. Más aún, pues, nos hemos dado cuenta que con ocasión de la situación actual en la que nos estamos viendo enfrentados, con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del COVID, pues muchas empresas han visto que el comercio electrónico se torna más en una necesidad que una alternativa. Es cierto que, y tenemos experiencia de muchas empresas antes solamente tenían un pequeño porcentaje de su operación o de sus ventas a través de interacciones por medio de comercios electrónicos o por otros canales no presenciales, pero actualmente esos porcentajes son mucho más altos. Podemos ver el ejemplo de los almacenes Only aquí en Bogotá, cómo pasaron a operar literalmente de un 0% en comercio electrónico a un 100%, dada la situación actual en la cual ellos no pueden abrir sus almacenes, y la única manera a través de la cual están pudiendo operar es a través de un proceso de adaptación que les ha permitido a ellos mutar su operación de presencial a electrónica. Obviamente creemos que ese es el futuro realmente, pues a pesar de que el futuro es incierto, no sería descabellado decir que a la mayoría de las empresas les va a tocar adaptar sus prácticas de distribución y comercialización de productos a mecanismos no presenciales. Y pues la idea es presentarles algunas consideraciones, en particular en temas de protección de datos y de derecho de consumo, pero adicionalmente vamos a presentar inicialmente unas consideraciones generales sobre las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de las decisiones relativas al aislamiento obligatorio y algunas cuestiones específicas en materia de plataformas de comercio electrónico. Dicho lo anterior, también creemos que algunas de las consideraciones legales que vamos a explicarles hoy no aplican necesariamente solo a estrategias de comercio electrónico, sino también pueden aplicarse a otros mecanismos de ventas no presenciales, como por ejemplo las ventas telefónicas, que a pesar de que parecieran en desuso, todavía hay muchas empresas que las usan. Entonces, vamos a comenzar inicialmente con las decisiones gubernamentales relevantes. Aquí simplemente hacer la precisión que los decretos a través de los cuales se decretó el aislamiento obligatorio son el 457, el 593 y el 636, que se expidió ayer. Y principalmente lo que queremos rescatar de estas decisiones es la existencia o el permiso que tienen algunas plataformas de comercio electrónico o muchas empresas para continuar su operación.
No obstante el aislamiento obligatorio, vemos que hay ciertas excepciones que cobijan o pueden cobijar la operación de ciertas plataformas, en particular en lo que se refiere a la distribución de ciertos productos. Simplemente es mencionarlos. Vemos obviamente las plataformas a través de las cuales se distribuyen bienes de primera necesidad, medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y productos agrícolas, productos gastronómicos. Principalmente se pueden comercializar a través de plataformas de comercio electrónico o por entregas a domicilios. Las operaciones de call center, los centros de procesamiento de datos, que son agentes muy importantes que a veces juegan un rol en la operación de estas plataformas. Obviamente el funcionamiento de los servicios postales y mensajería, que también soportan la operación de la plataforma. Nótese cómo algunas de estas excepciones no necesariamente están vinculadas con la operación en sí misma de la plataforma, sino con algunos de los agentes que se integran a la operación de la misma. Por ejemplo, los correos, los call centers, y ahorita vamos a ver por qué es relevante la integración de otros sujetos en materia de la operación de plataformas electrónicas. Otro sector que ya está permitido trabajar, las manufacturas, y en el decreto que salió ayer se incluyeron el papel, cartón y productos derivados, las papelerías, las librerías. Todos esos productos también se pueden comercializar actualmente a través de estrategias de comercio electrónico. Adicionalmente, el MINTIC, por virtud del decreto 555 del 2020, dispuso específicamente en materia de comercio electrónico que las empresas que presten dichos servicios deberán dar prioridad al envío de ciertos productos o servicios. En particular se habló de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, productos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos de aseo e higiene. Lo que vemos es que, por supuesto, el gobierno está muy interesado en proteger el comercio, lo cual tiene mucho sentido, y pues los comerciantes tienen herramientas legales para efectos de contratar de manera no presencial. Hay muchos instrumentos legales que permiten a las empresas celebrar este tipo de transacciones. Está la firma digital, está la firma electrónica, y obviamente a través de distintos mecanismos las empresas pueden organizarse para ofrecer sus servicios y sus productos de una manera no presencial. Un elemento muy importante también del decreto 555 es que los servicios postales, que como decía, soportan en gran parte la operación de las estrategias de comercio electrónico, fueron declarados como servicios públicos esenciales y su prestación no podrá ser suspendida durante la emergencia sanitaria. Bueno, creo que aquí hubo un problema con la presentación, pero voy a continuar con esta. Vamos inicialmente a explicarles unos conceptos en tratamiento en materia de datos personales, unos conceptos básicos que van a ser relevantes para los efectos de lo que vamos a explicar a continuación. Lo primero que partimos es que es un dato personal, y es importante dejar claro que los datos personales no se refieren a personas jurídicas, sino únicamente a personas naturales. Entonces, si por cualquier circunstancia una empresa está tratando datos de una persona jurídica y no de una persona natural, a ese tratamiento de datos no le aplicaría la ley 1581 del 2012. Por lo que una de las cosas a considerar para ver si nos aplica la ley 1581, por supuesto, es si estamos frente a datos personales o a datos de personas jurídicas. ¿Qué se puede hacer con los datos personales, que son los que están referidos a un individuo? Se pueden tratar. El tratamiento de un dato personal es cualquier operación que haga el responsable. Por cualquier operación me refiero no solamente... No piensen que el tratamiento es cuando uno se lo vende a un tercero o cuando uno se lo entrega a un call center para que haga alguna gestión. El tratamiento es la simple recolección y el almacenamiento. Muchos clientes nos dicen, no, es que yo no trato datos. Y cuando uno le pregunta, ¿cómo así que usted no trata datos? Sí, es que yo solamente los recibo y los guardo en mi archivo. Eso, para los ojos de la ley, es un tratamiento. Y como tal está regido por la ley 1581. ¿Quién se encarga de tratar los datos? Los responsables. Y para el efecto de utilizar el responsable A, es la persona que maneja los datos, los controla, define los fines para los cuales se va a tratar, y es quien obtiene la autorización del titular usualmente para efectos del tratamiento de los datos. Un responsable
además de tratar los datos por su propia cuenta, puede eventualmente hacer dos operaciones de tratamiento que involucran a terceros. En primer lugar está la transmisión. La transmisión es cuando un responsable entrega los datos personales que trata, se los entrega a un tercero que se denomina encargado, pero ese encargado tratará los datos no para unos fines propios, sino para los fines del responsable. Los encargados son unos mandatarios de los responsables y como tal hay una relación contractual entre responsable y encargado. Los encargados no pueden utilizar los datos para sus propios fines, sino, como les decía, solamente para los fines de los responsables. Y por supuesto los encargados asumen esa carga de responsabilidad. Entre responsables y encargados, por virtud de la ley, hay que suscribir unos contratos de transmisión en los cuales se van a regular las condiciones de tratamiento y de seguridad que los encargados tienen que aplicar como parte del tratamiento que cumplen por cuenta de los responsables. Otra operación que se puede hacer es la transferencia. La transferencia es cuando un responsable le entrega los datos a otro responsable para efectos de que ese responsable receptor, el responsable B, en mi ejemplo, pueda tratarlos para sus fines propios. Entonces, en este caso, el responsable B deberá obtener directamente las autorizaciones por parte de los titulares para efectos de cumplir con su cometido. Tanto transferencias como transmisiones pueden darse a nivel nacional como a nivel internacional y en ambos casos aplicarán unas particularidades conforme los mandatos legales, que no es del caso entrar a discutirlas acá para poder evacuar el resto de los temas. Vamos a entrar a definir a partir de los principios que rigen el tratamiento de datos personales. Voy a entrar a explicarles sobre todo algunas de las obligaciones que rigen para los responsables y para los posibles encargados. Entonces, estos principios, yo no sé si aquí hay muchos abogados, estando yo en la universidad, cuando uno es estudiante, uno le hablan de los principios y a veces le parecen unas cosas muy gaseosas o etéreas, pero al final del a fin de cuentas son los conceptos que le permiten a uno sensibilizarse mucho con la ley y con lo que la ley dispone. Y en materia de tratamiento de datos, dado que estamos frente a un derecho fundamental, realmente los principios sí son una guía muy importante para entender cuál es el alcance de las obligaciones que tienen los responsables. Entonces, por ejemplo, el primer principio es el principio de legalidad. Lo que quiere decir este principio, conforme a la ley, es que el tratamiento de datos en sí mismo es una actividad reglada que debe sujetarse a lo previsto por la ley 1581. Entonces, no es posible que el tratamiento de datos que haga cualquier persona se cumpla de manera arbitraria sin seguir los mandatos de la ley 1581. Es una obligación de los responsables y de los encargados seguir la ley y cumplir con sus cometidos. El principio de finalidad establece la obligación de que el tratamiento de datos siempre tiene que obedecer a una finalidad legítima. No se pueden tratar los datos para actividades ilegales o para actividades que no correspondan con actividades que sean legítimas bajo la ley colombiana. Me explico. No puedo, por supuesto, construir una base de datos o tratar los datos para hacer una red de distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad o de trata de blancas. Por supuesto, al ser estas actividades ilegales, no puedo justificar el tratamiento de datos en una actividad que no es legal. Las finalidades, además, tienen que ser conocidas por los titulares. Las finalidades no pueden ser gaseosas, tienen que ser concretas. No es posible y no sería admisible, y la SIC, como autoridad máxima en materia de protección de datos, ha reprochado que las finalidades sean excesivamente abstractas. Por ejemplo, no se podría poner como finalidad el cumplimiento del objeto social de la sociedad, porque eso no necesariamente es transparente con los titulares de los datos. Entonces es importante que las finalidades sean específicamente descritas para los usuarios, para los titulares, y que estos las conozcan y las puedan aceptar en cuanto corresponda. Estas finalidades también se dan a conocer en las políticas de tratamiento de la información, que es un documento muy importante que tienen que construir los responsables, y es el documento que va a servir un poco de información para los titulares sobre cómo ocurre el tratamiento.
no solamente se incluyen las finalidades, es decir, lo que se va a hacer con los datos, sino también otra información como los canales de contacto, los derechos que tienen los titulares, entre otras cosas. Un tercer principio es el principio de libertad, el cual es supremamente importante en Colombia y que parte de la premisa de que solo pueden ejercer, que el tratamiento de datos por parte de un responsable solo puede ejercerse en cuanto el titular haya dado el consentimiento previo, expreso e informado. Los datos personales no pueden ser divulgados sin la autorización de las personas y la idea es que en Colombia la regla general es la autorización. Solamente en situaciones muy excepcionales un responsable puede tratar datos personales sin la autorización de los titulares. Actualmente, con ocasión de la emergencia sanitaria, hay un falso mito de que no es necesario obtener autorizaciones para tratar los datos. Les quiero aclarar que si alguna vez oyen eso no es así. La ley 1581 establece unas excepciones, una de las cuales es en los casos de urgencia médica o sanitaria. Pero por supuesto, esa excepción que trae la ley, uno no la puede interpretar de manera abstracta y general como para concluir que porque hay una emergencia sanitaria declarada por el gobierno, automáticamente se suspendieron los derechos de habeas data de los ciudadanos y que con ocasión de eso los responsables o cualquier persona va a poder tratar los datos de manera indiscriminada o sin contar con autorización. Esa excepción que trae la ley, que son los casos de urgencia médica o sanitaria, hay que analizarlos siempre caso a caso, porque y según el contexto de la situación, quién es el titular, quién es el responsable, para qué se necesitan los datos y qué datos se habrían de necesitar. A partir de eso uno puede valorar la efectiva aplicación de esa excepción y considerar si eventualmente se pueden tratar datos sin autorización. Un ejemplo que aplicaría perfectamente bajo esa excepción es si en un accidente de tránsito una persona está inconsciente o de alguna manera llega alguien a socorrerlo, le piden la información, ese es el verdadero caso de urgencia médica o sanitaria. El médico que atiende al paciente que está en un accidente y el paciente o la persona no puede suministrar su información y por supuesto no puede otorgar el consentimiento una vez llega a la clínica. En situaciones como estas, por supuesto, se cabe dentro de la excepción. Otro principio importante es el principio de veracidad o calidad, que implica que la información sujeta a tratamiento debe ser siempre veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe por mandato legal que el tratamiento de datos se refiera a datos incompletos o que puedan inducir a error. Entonces es una obligación muy importante de los responsables contar con procedimientos internos que definan las reglas a partir de las cuales se van a actualizar los datos de los titulares. Eso va muy de la mano con el principio de necesidad del dato y es identificar qué datos son necesarios y si son necesarios, efectivamente validar que los mismos estén actualizados y que sean útiles. Útiles no solamente para los fines de los responsables, sino útiles para los fines que se van a cumplir respecto de los titulares. Aquí es muy importante que las empresas diseñen, además de las políticas externas, manuales internos que definan competencias al interior de las organizaciones, por virtud de las cuales se dispongan los distintos procedimientos que deben cumplir las áreas encargadas del tratamiento de datos. Otro principio muy importante es el del acceso y circulación restringida, según el cual, el principio de transparencia, según el cual siempre los titulares tienen derecho a obtener de los responsables información sobre el tratamiento. Es un derecho de todos los ciudadanos como titulares obtener información sobre qué hacen los responsables con los datos, qué datos tienen, a quién se los han entregado. Entonces, si ustedes son una empresa que trata datos, es muy importante que tengan presente que una obligación legal es garantizar los derechos que tienen los titulares, uno de los cuales es el derecho de consulta. Es muy común y la SIC ha impuesto muchas sanciones por infracciones al derecho de consulta, pues es muy común que los responsables
reciban una queja o una solicitud en materia de protección de datos, la guarden en el cajón y no la contestan. Muchas veces no le dan la misma importancia a una consulta en materia de protección de datos que tal vez a una queja sobre la calidad del producto. Pero cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio las pone en un mismo nivel y de alguna manera, si no se contesta la consulta en materia de protección de datos, la SIC considera que hay una infracción y como tal ha impuesto sanciones. Otra herramienta de transparencia en materia de protección de datos es el Registro Nacional de Base de Datos que administra la SIC, el cual debe ser cumplido únicamente por empresas que tengan activos totales por más de 100.000 VTs. Estos son aproximadamente 3.500 millones de pesos. Entonces es una herramienta en la cual hay transparencia y publicidad sobre los responsables y adicionalmente la SIC cumple una función de control y vigilancia. Otro principio importante es el de acceso y circulación restringida, el cual implica que el tratamiento solo podrá hacerse por las personas autorizadas por el titular y las personas excepcionalmente previstas en la ley. Entonces, si yo le autorizo solamente a X y no autorizo que X le entregue a otros terceros, X, en su calidad de responsable, no podría entregar esa información a otros responsables para que la traten por su cuenta. Entonces, es muy importante, pues, que si ustedes tienen información y que si van a hacer estrategias para compartirse esa información con otras empresas, es muy importante verificar que en las autorizaciones que tienen se identifique si están autorizados para hacer esa transferencia. Como les decía antes, la transferencia es la entrega de un responsable a otro responsable. Otro principio bastante importante es el principio de seguridad, es la necesidad de implementación de medidas técnicas, administrativas y humanas. Nótese que se hablan de 3 tipos de medidas. No son solamente tener un antivirus, tener un firewall. La gente suele pensar que las medidas deberían ser solamente técnicas, pero tanto la ley colombiana como la ley en otros lugares establece la importancia de medidas administrativas. Muchas de las sanciones que vemos que impone la SIC se refieren no a fallas de seguridad técnicas, no a fallas de un sistema, sino a errores humanos. Es mucho más común que las sanciones de la SIC se deban a errores humanos que a errores de sistemas. Entonces es importante no solamente capacitar a las personas que se encargan del tratamiento de datos, sino sensibilizarlos sobre la relevancia de las obligaciones que asumen al tratar los datos personales como miembros de una organización y hacerles entender los riesgos a los cuales se estaría exponiendo una organización en caso tal de que por el actuar de ellos se genere alguna infracción. Muy de la mano con la labor de los empleados está el principio de confidencialidad, según el cual las personas están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las personas que se involucren en el tratamiento. Entonces, aquí un ejemplo de una sanción que la SIC ha puesto, y es una persona del área de mercadeo de una empresa copió la base de datos de clientes de esa empresa y con muy buena fe comenzó a hacer funciones de mercadeo por su cuenta. Luego, la base de datos maestra de la empresa cambió y ella se quedó con una base de datos desactualizada. Ella extrajo esa base de datos a un archivo personal y la utilizó personalmente, no obstante que lo hacía era supuestamente por cuenta de su empleador. Una persona que estaba en esa base de datos copiada, pero que ya no estaba en la base de datos maestra, puso una queja ante la SIC y pues la SIC encontró que había habido una copia o una extracción de información de la sociedad por parte de unos empleados y que ese empleado estaba contactando a una persona que había pedido no ser contactada. La SIC entonces encontró que había una infracción al principio de confidencialidad y sancionó a la sociedad, al responsable. Otro principio importante es el de responsabilidad demostrada, el cual es un principio desarrollado en la guía de responsabilidad demostrada dispuesta por la SIC. También surge del decreto 377 y es un principio que viene importado un poco de Europa, según el cual hay que ser y parecer, es decir, no solamente tenemos que implementar medidas para proteger los datos personales, sino que por supuesto también tenemos que estar en capacidad de demostrarle a la SIC, en caso de que nos haga un requerimiento,
que cumplimos con las normas. Hay un principio que no está explícitamente previsto en la ley 1581, pero que es un principio que está previsto en otras regulaciones, es el de minimización de los datos personales. Este es un poco, si me preguntan, mi principio favorito, creo que tal vez es de los más importantes, porque es un principio que mitiga los riesgos de manera automática, porque parte de la premisa de que solamente se deben utilizar los datos personales que se necesitan. Es decir, promueve o propende porque los responsables no traten datos que no necesitan, es decir, que limiten al mínimo necesario la cantidad de datos. Muchas veces nos ha pasado que algún cliente nos dice, oiga, yo quiero tratar datos, pero quiero cualquier dato, todos los datos, porque uno le pregunta, ¿qué datos necesita? No, necesito A, B y C, pero yo además de A, B y C, quiero recoger todos los datos que pueda. Y cuando uno les pregunta, ¿para qué necesita esos datos en este momento? No, para nada, por si acaso, tal vez en el futuro los voy a necesitar. En estricto sentido, eso no es una muy buena práctica, porque uno no debería tratar datos que no necesita. Si yo solamente necesito A, B y C, en estricto sentido, no debería recopilar D, F, G. ¿Por qué? Porque me estoy asumiendo unas cargas regulatorias que no debería tener y que no es necesario que las asuma si no tengo la obligación. Entonces, esto no significa que no se traten datos, sino que solamente se traten aquellos datos que sean necesarios para los fines aplicables, todo en su justa medida, de alguna manera. Y por si acaso, una manera de cumplir este principio es a través también de procesos de anonimización irreversible de los datos, de la información, toda vez que aquella información anonimizada que no permita individualizar a una persona no se entiende como un dato personal. Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, estrategias de analítica de datos, una buena manera de manejarlo es a través de datos anonimizados. Si ustedes anonimizan los datos, se salen un poco del espectro de la ley 1581 y de las obligaciones de datos personales y pueden utilizar esos datos para otros fines. Por supuesto, habría que ver caso a caso qué datos se tienen, cómo se anonimizan y garantizar que la anonimización sea irreversible. Unos temas específicos de tratamiento de datos, decisiones o noticias que han salido durante la emergencia sanitaria que vale la pena resaltar. En primer lugar, no se ha suspendido la aplicación de las normas en materia de protección de datos. El superintendente de Industria y Comercio y el superintendente delegado han hecho mucho énfasis en que eso es así, porque como les decía antes, algunas personas se han querido amparar en la excepción del artículo 10, la que les explicaba antes, para pretender tratar datos sin el cumplimiento de los requisitos legales. No es así. La ley 1581 sigue aplicando. En particular de las decisiones de la SIC, resalto que sí, han hecho muchas campañas, principalmente. Se dispuso que el tratamiento de datos de la salud se ha informado, han hecho recomendaciones y campañas haciendo énfasis en la importancia de proteger los datos de la salud, que son datos sensibles, porque pues, son datos íntimos que pueden eventualmente generar discriminación de las personas, en particular en esta época, los datos de la salud y sobre todo información relativa al padecimiento del coronavirus, es información sensible que podría ser utilizada por terceros para discriminar a una persona, entonces hay que manejar esa información con las más estrictas medidas de seguridad. La SIC también tomó una decisión en materia del uso de huelleros para el tratamiento de datos personales y a finales de marzo sacó una circular donde le ordenó a los responsables del tratamiento a desincentivar la utilización de huelleros para recopilar los datos personales. La Superintendencia Financiera también sacó una circular dirigida, por supuesto, a las entidades vigiladas, donde les pidió que usaran los huelleros, no es que sean contradictorias las disposiciones, solo que le dijo a la Superintendencia Financiera, lo que concluyó es utilicen los huelleros, pero implementen medidas de seguridad que eviten la propagación del COVID y el contagio del COVID por contacto.
Bueno, adicionalmente, la SIC ha hecho bastantes campañas preventivas para evitar fraudes, porque pues hay muchas aplicaciones actualmente pretendiendo recolectar información de las personas, y es muy importante que antes de entregar información personal en cualquiera de estas aplicaciones, pues por supuesto ustedes se enteren, lean las políticas, sean conscientes de lo que están autorizando. Una decisión que tomó el gobierno nacional el fin de semana pasado es la prestación reguló los servicios ciudadanos digitales, los cuales se van a prestar por entidades públicas, que va a permitir la autenticación de personas a través de la cédula de ciudadanía digital, y le instruyó a las entidades públicas para que implementen ciertas obligaciones en materia de protección de datos, como contar con un programa integral de gestión de datos, contar con un oficial de protección, hacer evaluaciones de impacto y privacidad, y implementar estrategias de protección de datos desde el diseño y por defecto. Algunos de estos son medidas que vienen importadas un poco de la norma europea, pero que son muy útiles realmente para proteger los datos personales. Esperemos que las entidades públicas estén preparadas para eso, aunque también serían aplicables para las personas privadas que ejerzan una función pública y que, por supuesto, vayan a prestar los servicios ciudadanos digitales. Aquí una relación un poco de las sanciones que ha impuesto la SIC. La SIC es muy prolífica imponiendo sanciones, y en particular en tema de datos está trabajando bastante, es un tema muy importante, y el año pasado puso 104 multas por 9.000 millones de pesos. Estos son algunos de los temas que más ha tocado. En particular, solo quiero resaltar de este slide la posible responsabilidad de los administradores, que la SIC refirió en una sanción que impuso a Bancolombia. Esto es información pública. En esa decisión, la SIC manifestó que los administradores de los responsables podrían eventualmente ser responsables económica y jurídicamente por las infracciones de las sociedades. Y para terminar y darle paso a Germán, lo que queríamos, y esto es un slide que le aplica no solamente en tema de datos personales, sino un poco en torno a las relaciones que hay en un e-commerce. Lo cierto es que de tiempo atrás en el canal tradicional de comercio siempre había, al menos en materia de datos, una relación muy directa entre comercializador y cliente. Entonces los datos solamente se entregaban entre cliente y comercializador. Los del cliente solamente los tenía el comercializador, sobre todo cuando había un pago en efectivo. Sin embargo, cuando uno ve cómo opera una plataforma de comercio electrónico, vemos que comienzan a integrarse varios sujetos que no estaban presentes en la transacción tradicional que conocíamos presencial. Entonces aquí vemos como, por ejemplo, hay distintos sujetos como los operadores de las plataformas, las pasarelas de pago, operadores logísticos, operadores de call center, servidores en la nube, hay gestión de cobro y los empleados del productor o comercializador. Simplemente decir que los empleados, y es el mensaje que quiero mandar acá, no son encargados en los términos de la ley 1581, hacen parte del responsable y como tal no representan en principio un riesgo. Pero los demás sujetos, sí es importante que cuando ustedes implementen una estrategia de e-commerce, armen un poco el organigrama o la estructura de funcionamiento de su estrategia, porque al final no todas las estrategias de las personas, de las empresas son idénticas. Puede que en algunas la operación de la plataforma la asuma directamente el comercializador, o que en los servicios de call center también los asuma directamente el comercializador, pero puede haber un escenario en el cual todas estas actividades sean tercerizadas, y al menos en materia de protección de datos eso es supremamente relevante, porque eso podría implicar que los datos del cliente, que en principio solamente conoce el comercializador, ahora van a ser conocidos por todos estos sujetos. Entonces es muy importante integrar y articular contractualmente todas estas relaciones, y en materia de tratamiento de datos, verificar cuál va a ser el alcance de todos estos terceros y efectivamente identificar bajo qué rol van a actuar ellos. ¿Van a actuar como responsables o van a actuar como encargados? Porque sea uno u otro caso, las obligaciones y las cargas regulatorias son diferentes. Entonces, siempre es muy importante, y es de las primeras cosas que les recomendamos a nuestros clientes cuando van a implementar estrategias de e-commerce, es armemos el árbol de cómo funciona.
cómo se van a cumplir todos los distintos momentos desde que usted vende hasta que usted entrega, qué sujetos van a intervenir. Y teniendo claridad sobre esos sujetos, o si ustedes, por ejemplo, no trabajan con un comercializador, sino que trabajan con alguno de estos sujetos, es importante que ustedes sepan si se van a integrar en la estrategia de comercio electrónico de una empresa, bajo qué condición se integran y qué obligaciones tienen que cumplir. Bueno, creo que ahora, muchas gracias. Eso eran los temas en materia de protección de datos y le doy la palabra a Germán. Muchas gracias, Andrés. Hola Germán, muchas gracias Andrés. Hola. Bienvenido, tú sí nos escuchas bien, entonces continúa, gracias. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias por el espacio y pues bueno, la idea de esta parte de la exposición se va a centrar especialmente exclusivamente en derecho del consumidor, pero siendo el derecho del consumidor el marco de la exposición, también es necesario devolverme un poco para analizar el interés actual en el comercio electrónico y un poco las barreras para poder iniciar las actividades empresariales en el comercio electrónico. Y no voy a entrar con la importancia del comercio electrónico, la relevancia, antes de la emergencia que nos presentó el COVID, sino simplemente quiero hacer una reseña para llegar a lo que es posiblemente la necesidad de pasarnos al e-commerce, al comercio electrónico. Entonces, hasta 2017, incluso uno podría sospechar o atreverse a afirmar que hasta enero o febrero de este año, las barreras del comercio electrónico en Colombia eran barreras socioculturales. Nosotros tenemos una cultura muy arraigada del efectivo, de ver directamente los productos, sentir el producto que voy a adquirir como consumidor. Tenemos barreras cognitivas, lamentablemente en algunos temas la brecha digital sí incide. Tenemos barreras tecnológicas, pero principalmente una barrera que es por la que me doy un paso atrás a mostrarles un poco la necesidad de abordar el comercio electrónico, son las barreras regulatorias. Y esto es muy importante para la exposición que les voy a hacer en materia de protección al consumidor, porque el marco jurídico de protección al consumidor es un marco jurídico proteccionista y que de una u otra manera lo veíamos con experiencia en ciertos empresarios que tratan de dar ese paso al comercio electrónico y ven a lo que se tienen que enfrentar, lo veían más bien como restricciones a sus iniciativas comerciales, pues porque presenta algunas dificultades y sobre todo presenta un marco de protección asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando como empresarios van al comercio electrónico se encuentran con un desarrollo legal que lo que dice es que desde la Constitución misma lo que le corresponde al Estado y asimismo lo que le corresponde respetar a las empresas es igualar un poco la condición del consumidor. Se establece que el consumidor está en un campo menos favorable para entrar a los negocios que tiene que celebrar con los productores y los proveedores de bienes y servicios en el mercado. ¿Y esto por qué es importante? Porque básicamente cuando ustedes inician y ven toda la carga de obligaciones que tienen para entrar en el comercio electrónico, en principio puede parecer un poco injusto, pero realmente lo que busca es equilibrar esa carga y sembrar la confianza en los consumidores, porque desde el punto de vista legal e incluso práctico, se toma como en desventaja respecto de los proveedores y productores de bienes y servicios. Esto es una interpretación que no es nueva. Antes del estatuto vigente del consumidor, ya la Corte Constitucional venía estableciendo que realmente el deber es restablecer esa igualdad al consumidor y por ende tratarlo con ciertas prerrogativas. Y esas prerrogativas se ven desde el punto de vista del derecho al consumidor en general, pero particularmente con unos derechos y unas facultades y unas obligaciones incluso para los empresarios que son difíciles de cargar en principio, pero que a la larga lo que van a generar es confianza en el sistema y que nos pasemos en este momento a lo que es necesario, que es el ingresar en el comercio electrónico.
como bien lo decía Andrés, en este momento nosotros ya no podemos hablar de comercio electrónico como una oportunidad de ampliar el mercado, de acceder a nuevos clientes. Tampoco lo podemos ver solamente como un desarrollo por la generación de jóvenes que hoy en día acceden más fácil a la tecnología y todo lo hacen desde un teléfono celular, sino lo vemos que en este momento tanto empresarios como consumidores nos vimos obligados a volcarnos al comercio electrónico como una necesidad para suplir la demanda que tenemos de bienes y servicios y también de las empresas para ponerlos en el mercado. Ahora, dada esa introducción, porque la verdad lo que me interesa es que entiendan por qué tienen tantas obligaciones y cuando inicien en la vida del comercio electrónico, si eso es la intención, la regulación del derecho de consumo parte de una, perdón la redundancia, una relación de consumo. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es muy importante que lo tengan claro, es que los derechos de los consumidores, si bien son bastante consentidores, por decirlo así, del consumidor como tal, no todas las ventas que generan las empresas generan una relación de consumo. Y por ende no todas las relaciones contractuales que tienen, no todas las ventas de los empresarios se enmarcan en el ámbito de protección del derecho al consumidor. Y esto es muy importante decirlo porque solo aquellas relaciones, ventas de bienes o servicios que se encaminen a la satisfacción de una necesidad personal, familiar o incluso de las mismas empresas, siempre y cuando no esté ligada a su actividad económica, se cobija en este marco de protección del derecho del consumidor que, como les dije desde el principio, presenta unas cargas para el empresario y una ventaja y un ámbito de protección para el consumidor. Y es que la regulación a nivel general impone o establece unos derechos para los consumidores a recibir productos de calidad, que es lo básico, a recibir información, no solamente al consumidor hay que venderle, sino hay que estar seguro que se le llevó por el camino correcto a que tomara una decisión de compra informada, un derecho a prevenir o a disuadir la publicidad engañosa, todos estos anuncios que pueden dar falsas expectativas en los consumidores. Los consumidores tienen el derecho a una protección tanto vía judicial como vía administrativa para que no sean presa de afirmaciones que no corresponden a la realidad. Un derecho a la reclamación, que es muy, muy importante porque el derecho del consumidor en este momento no solamente es benevolente con el consumidor, no solamente equilibra las cargas con el productor y el proveedor a nivel sustancial, generando los derechos, sino también tiene unos mecanismos bastante eficaces, bastante, pues, diríamos, en comparación a los demás mecanismos de acción judicial, mucho más rápido y mucho más tangible para el consumidor. O sea, un consumidor en este momento sabe que puede ir a pelear por un inconveniente con una lavadora, perdón que lo diga así, cualquier bien, por pequeño que parezca, y vale la pena y es posible hacerlo porque los van a hacer respetar y no se va a desgastar tanto como ejerciendo cualquier otro mecanismo para reclamar otros derechos distintos a los de los consumidores. Tiene una protección contractual dada por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que contra los consumidores no se puede pactar en perjuicio de ellos, así ellos no nos acepten, porque los consumidores en el marco legal y por imperio de la ley tienen unas condiciones mínimas que deben respetar todas las personas que participan en el mercado y tienen esa relación de consumo a diario en cada una de las ventas que realizan, y un derecho a la igualdad que es básicamente todos tienen que ser tratados bajo las mismas condiciones. Esto en principio es un desarrollo del derecho del consumidor, insisto, todo en pro del consumidor, porque así lo determina la Constitución y porque la idea es que tengan esa igualdad de armas al momento de definir una reclamación y un conflicto, o que cualquier tipo de solicitud del consumidor sea lo suficientemente importante para el empresario para atenderlo. Hay una frase que no es mía, pero es una idea generalizada, y es que el derecho de consumo es un acto de fe. Todos confiamos en los empresarios que ponen los productos en el mercado, y básicamente eso es lo que hace que de manera general exista tanta protección para los consumidores. Y pues de la mano con esos derechos vienen unas responsabilidades de productores y proveedores hacia con los consumidores y también hacia las autoridades que los vigilan.
y son garantías particulares de fácil acceso vía reclamación que tienen que ver con la garantía de los productos. Esto, para hacerlo de manera muy rápida y muy general, es que sus productos tienen que estar en el comercio con condiciones de calidad e idoneidad. Tiene que ser el producto lo que uno espera y tiene que ser el producto conforme con lo que anuncia el empresario, idóneo para satisfacer mis necesidades para lo que adquirí el producto como consumidor. Y tienen además pues, esa responsabilidad de garantía. No solamente, no quiero que lo confundan con temas de devoluciones, sino simplemente garantizar esa confianza que tiene el consumidor al momento de adquirir los productos. Y que permite que en dado caso de que el producto no cumpla con las condiciones de idoneidad o de calidad que se esperan, pues se repare o finalmente bajo ciertas condiciones tenga que cambiarse o devolverse el dinero si es que no se puede cambiar el bien que se adquiere. También hay una responsabilidad por los daños causados con productos defectuosos. Esto es un desarrollo que pues, es bastante amplio en el tema de la responsabilidad frente a los productos que se ponen en el mercado, pero básicamente siguiendo ese acto de confianza que tiene que haber por parte de los consumidores al momento de adquirir bienes y servicios en el mercado. En el marco de una relación de consumo, esos productos tienen que ser seguros. No pueden ser productos que puedan, al momento de adquirirlos, no solo nos satisfagan mi necesidad personal y familiar, sino que además pongan en riesgo mis bienes o incluso mi salud o los de mi familia. Tienen que ser productos que se pueden adquirir en esa confianza de que no son peligrosos. También hay una responsabilidad importante en materia de daños causados con el suministro inadecuado y insuficiente de información. La información en el marco del derecho del consumidor es uno de los pilares fundamentales. Ustedes tienen claro y pues son distintas los pronunciamientos y de la superintendencia y de las autoridades en materia de protección al consumidor, que específicamente dejan claro que al empresario le corresponde decir lo que es y lo que corresponde frente a los productos y servicios que está poniendo en el mercado. Y de no hacerlo, cualquier perjuicio es básicamente reclamable es fácil de reclamar por parte del consumidor ante autoridades judiciales o incluso vía una sanción pues para reprimir todo este tipo de conductas. Y que va de la mano un poco con los daños causados con publicidad engañosa, para no hacer una introducción muy larga frente a lo que es el régimen general de protección al consumidor y poder abordar el comercio electrónico. Simplemente recuerden que no toda la información es publicidad, y con la publicidad ustedes tratan de llamar a esos consumidores con atención a sus productos y bienes y servicios, pero en todos los casos, y la información corresponde a esas propiedades o en general, toda la publicidad es información, pero no toda la información es publicidad. Todos esos llamados, todos esos vistos que le dan a los consumidores señalando las particularidades, las cualidades de sus productos, tienen que ser conforme a la realidad y tienen que ser verificables. Debe tener el consumidor un marco de confianza que lo que se le está diciendo corresponde a la realidad, bien sea vía publicidad o vía información de los productos. Esto para decirles que de manera general, arrancando las obligaciones en materia de protección al consumidor, insisto, siempre van en pro de la defensa del consumidor. Y de hecho, son generan una ventaja bastante considerable para los consumidores, tanto así que creo que las experiencias de empresarios también se han visto como consumidores, y en general todos podemos decir que tenemos una experiencia en el momento en el que requerimos alegar una garantía o solicitar corrección de información, o no estamos conformes con algún comportamiento particular de algún proveedor o productor, y que nos permite hoy en día acceder a autoridades administrativas y judiciales de una manera muy sencilla. Yo quiero mencionar a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad en materia de protección al consumidor que más suena en el país, y pues básicamente tiene también unas facultades judiciales, a pesar de que es una autoridad administrativa, y que actualmente es tan importante la defensa de los intereses de los consumidores, que a pesar de las medidas preventivas en materia de contención del COVID-19, que tiene paralizadas tantas autoridades administrativas, y pues que también los despachos judiciales los tiene prácticamente fuera de servicio, exceptuando acciones de tutela y habeas corpus y pues otras acciones particulares, en este momento tramita con
prevalencia, o sea, sin perjuicio de la suspensión que está en las demás entes públicos, acciones tanto administrativas, las quejas que se presentan ante la superintendencia, como las acciones judiciales, que son estas reclamaciones que decide la superintendencia como si se tratara de un juez. Y esto, ¿por qué es importante decirles? Porque lo más relevante en materia de protección al consumidor en medio de la emergencia que ha suscitado el COVID y de las medidas que se han tenido que implementar es que no se detiene. No hay una excepción y de hecho es una de las prioridades en este momento. Si uno ve las actuaciones de las entidades administrativas, verificar que los derechos de los consumidores se respeten, no solo en temas de acaparamiento o incluso temas de información por asuntos propios del COVID, sino en general las reclamaciones en este momento deben seguir surtiendo porque el comercio electrónico no ha parado las relaciones de consumo y es en este momento la vía de escape para empresarios y consumidores para suplir sus necesidades personales. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante tener claro que en este momento la defensa de los consumidores no se ha interrumpido ni se va a interrumpir, incluso en situaciones como la que nos está afectando en este momento a nivel global. Ya con eso claro, y insisto, esa posible desventaja inicial que uno ve siendo empresario respecto de los consumidores, las relaciones de consumo se pueden generar por diferentes medios. Hay un medio tradicional en el cual el consumidor, todos como consumidores vemos nuestros bienes, vemos los bienes y servicios que están puestos en el comercio, los podemos tocar, los podemos probar, podemos preguntar. Este es el mecanismo tradicional por el que siempre, por la mayoría de las veces, se adquieren los productos en el mercado, pero existe una regulación específica en materia de comercio electrónico, en materia de relaciones de consumo. Y la única condición que hay para aplicar estas normas es que se trate efectivamente de una relación de consumo, que se trate adicionalmente de una relación que viene simplemente por el intercambio de mensaje de datos entre los proveedores y los consumidores, y que eso supone adicional que se trata de una venta y una relación de consumo que se constituye o que se configura a distancia. Y en ese marco nos dispara 3 ámbitos de aplicación del derecho del consumidor. Uno, las obligaciones y deberes generales, que fue con las que inicié o con las que venía en la diapositiva anterior. Unas obligaciones y deberes propios de las ventas a distancia, porque el comercio electrónico es una forma de venta a distancia, no es la única. Hay otros medios no convencionales, hay ventas que implican que no sea el consumidor el que se dirige directamente al proveedor de servicios a adquirir los bienes y pues que también están dadas como ventas a distancia, ventas a catálogo, pero el comercio electrónico encuadra dentro de las ventas a distancia y por ende adquiere unas obligaciones particulares que no se ven normalmente en el ejercicio de una venta tradicional. Y finalmente hay unas obligaciones y deberes propios del comercio electrónico en relaciones de consumo. Insisto, todo esto parece ser una carga desmedida porque si ustedes ven, no existe ni una sola previsión especial que diga el consumidor debe más allá de informarse, sino todos son cargas y cargas y cargas y cargas para nivelar a ese consumidor y protegerlo en ese marco de confianza en el que tiene que desarrollarse las relaciones de consumo. El comercio electrónico incluye lo que podría llamar, tanto en temas de ventas a distancia como comercio electrónico propiamente dicho, unas normas especiales. Y esas normas especiales incluyen un deber más estricto de información. Los consumidores en este momento no conocen a su empresario más allá, digamos, a su proveedor más allá de lo que ve en Internet, de lo que el proveedor pone a disposición en Internet. Entonces, eso implica que ese acceso tan sencillo y a esa cara particular del proveedor en un medio electrónico se le incluya un deber de información específico. Tenemos claro que las propiedades y las calidades de cada producto tiene que haber una descripción muy juiciosa de los productos porque el consumidor no lo ve. Adicional a esto tiene que tener claro cuáles son las condiciones de contratación. Estos son los famosos términos y condiciones. Uno tiene que, siempre que va a hacer un ejercicio de una relación de consumo y está del lado de la fuerza del proveedor, tiene que ser consciente que
ese desarrollo de términos y condiciones va de la mano con ese respeto y esa simetría contractual que hay con los consumidores para plantear unas condiciones que sean justas y que no se presenten abusivas para lo que estamos tratando de comercializar y lo que estamos tratando de venderle a nuestros consumidores. También hay una obligación en materia de comunicación. Es claro que en este momento me encuentro con mi computador adquiriendo un bien, un servicio, y existe una obligación particular para que se presente un mecanismo de atención de peticiones, quejas y reclamos. El comercio electrónico tiene que escuchar a los consumidores y tiene que, además de informarlos muy bien, atender sus inquietudes. Y no solo atender sus inquietudes, sino también dejarle claro las condiciones particulares en las que está adquiriendo estos bienes y servicios, por ejemplo, definiendo claramente los periodos de entrega. El comercio electrónico en Colombia, por regla general, a menos de que se pacte lo contrario claramente con los consumidores, exige que los periodos de entrega no puedan exceder de 30 días. Y todo esto en un marco de protección directamente por parte del proveedor de bienes y servicios, pero que además lo tiene que llamar o tiene que llamar la atención del consumidor a decirle que puede ejercer sus derechos, e incluso existe una obligación particular para que ustedes en el ejercicio de comercio electrónico, en su página de internet, tienen que dejar clara un enlace a las autoridades que protegen a estos consumidores que están dando ese salto de fe en el comercio electrónico. Y adicional a esto, hay unas provisiones especiales en materia de consumidor que tienen que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes en comercio electrónico. Es claro que el marco jurídico en materia de protección al consumidor pretende que el consumidor no solamente no esté informado, sino sea capaz y esté manifestando su relación de consumo conforme a lo que corresponde, y por ende, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, se tiene que verificar que efectivamente tengan la autorización de sus padres para poder generar una relación de consumo con el proveedor que está en este momento ejerciendo el comercio electrónico. Existen adicional unas previsiones particulares para lo que son llamados los portales de contacto. Esto es, no todos los que ejercen el comercio electrónico, todos los que están entrando en el comercio electrónico, necesariamente tienen su propia página de internet. El portal de contacto, como se pretendía dibujar desde un principio, aunque ya existen unos pronunciamientos por ahí que los ligan más con los comercios que otra cosa, estaba establecido como las páginas amarillas, donde usted llega de manera directa con un comerciante en una relación de comercio electrónico, pero de la que no hace parte ese mercado o ese centro comercial virtual donde todos los consumidores van y buscan bienes y servicios. Este es el caso, como sabrán muchos, de Mercado Libre, o lo que se ha pretendido generar en estos marketplaces donde hay multioferta, y lo que se busca es que las personas entren al comercio electrónico, pero todo esto amparado de una plataforma que realmente reúne a consumidores y proveedores. Hay unas obligaciones particulares para quienes quieran incursionar en el comercio electrónico vía portal de contacto, especialmente si son los titulares de este portal de contacto, que son unas obligaciones que garanticen esa sinergia y esa comunicación directa con los proveedores que están en comercio electrónico, pero que son un poco más laxas, por lo menos en lo que, en teoría, frente a lo que corresponde a quien efectivamente está generando la relación de consumo. Y finalmente también hay unas previsiones especiales en materia de medidas cautelares. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene una facultad particular, que es la de suspender la operación de una página en la que vea que realmente se está generando una violación grave a los derechos de los consumidores, y lo puede hacer de manera provisional mientras decide una investigación administrativa. Y de esta manera, pues, todo esto nos genera, insisto, los voy llevando a un marco que parece que todo fuera de la mano de los consumidores, y son escenarios en los que se tienen que acostumbrar los empresarios y que deben conocer los consumidores para que el comercio electrónico se presente con mayor confianza. Y entre esas previsiones especiales le llama mucho la atención el derecho de retracto. El derecho de retracto, para que lo tengan claro las personas que están incursionando en el comercio electrónico, impone una obligación
que en el común de las relaciones de consumo no es habitual. Y es básicamente que yo adquiero un producto y es posible que, entre otras palabras, lo diga, me eche para atrás. O sea, tengo la posibilidad de que una vez que adquirí el producto, llega a mi casa, no es lo que espero, hay unas condiciones particulares, claramente no todos los productos se pueden ser materia de retracto, pero me permiten, siendo un consumidor que adquiere ese bien o servicio vía comercio electrónico, me permite retractar sin que tenga que pagar nada adicional a los gastos de devolución de la mercancía, si es que tengo que hacer los gastos de envío nuevamente al empresario. Y no hay nada que pueda hacer este proveedor de bienes y servicios para objetar ese retracto. Es un derecho que da la ley y tiene su razón de ser, entre otras cosas, para generar esa confianza de que el consumidor, cuando inicie una relación de consumo, cuando compre un bien o un servicio, tiene la garantía de que lo que le llega es lo que espera para satisfacer su necesidad personal en un marco de una relación de consumo. Es un derecho que, en principio, y lo tengo claro por experiencia, que para los empresarios que quieren incursionar en esto, medianos, pequeños, grandes, pues es básicamente lo ven un poco como una amenaza, porque es un derecho bastante poderoso por parte de los consumidores y que ha sido protegido por la Superintendencia de Industria y Comercio de manera enérgica. O sea, es desconocimiento del derecho de retracto. No voy a hablar de compañías particulares, pero pues es simple ir a un poco revisar en la prensa. Ya han tenido consecuencias de sanciones particulares para ciertas compañías que hacen que tenga que volcarse la atención a la protección de este tipo de derecho. Y que, insisto, es una más de las ventajas que tiene el consumidor para acceder a este e-commerce. Adicional a lo anterior, hay otro mecanismo de protección para el consumidor del comercio electrónico, en comercio electrónico, y tiene que ver con la reversión del pago. Hace unas diapositivas, hace unos momentos les comentaba que una de las barreras es el tema de la confianza, básicamente ingresar la tarjeta de crédito para ciertas generaciones a cualquier comercio electrónico y empezar a solicitar bienes y servicios, genera la desconfianza de fraude o incluso que simplemente se ha utilizado esos medios de pago de los que soy responsable de manera sin mi autorización. Y esto lo prevé el derecho del consumidor como una medida de prevenir y adicional, pues, tratar de revertir los efectos de una transacción que no es deseada o que viene de un fraude. Y es básicamente, en el comercio electrónico existe una facultad para que en caso de fraude, dentro de los, por ejemplo, dentro del caso de fraude o que sea una transacción que no pedí o, por ejemplo, el producto que me despacha el proveedor no corresponde a lo que me fue informado y lo que yo solicité directamente en el momento de la compra, dentro de los 5 días siguientes puedo acudir a la reversión del pago para que me reembolsen el dinero y sea inclusive el mismo proveedor de servicios quien deba encargarse, sin cobrarme ningún tipo de valor como consumidor, la devolución de ese producto y básicamente revertir esa relación de consumo que no fue autorizada o que no corresponde a lo que esperaba realmente en el marco del comercio electrónico que ejerce. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando un empresario inicia en el ejercicio del comercio electrónico, tiene un montón de cargas y responsabilidades encima. Pero en el marco en el que estamos, en la realidad actual, siendo necesario ingresar en el comercio electrónico, un ejercicio informado y cumpliendo los deberes legales por parte de un proveedor que inicie actividades en comercio electrónico es una garantía de cumplimiento y de confianza con sus consumidores. Y adicional de eso, de un ejercicio no solamente juicioso, sino bastante eficiente de la puesta en marcha de su negocio a través del comercio electrónico. El comercio electrónico es una realidad en este momento, es una necesidad en este momento y pues esperando también que la situación actual termine pronto,
es esta la oportunidad para montarnos en el bus del comercio electrónico y darnos cuenta que todas estas obligaciones en materia de protección al consumidor lo que buscan es generar confianza, y esa confianza es la que finalmente en este momento es más fácil de capitalizar porque estamos obligados a ver el e-commerce y todos los buenos comportamientos que tengan los empresarios a nivel de ejercicio de comercio electrónico se van a ver capitalizados frente a todos sus competidores que puedan verse en problemas con los consumidores o incluso con las autoridades. Es muy fácil reclamar si el ejercicio de comercio electrónico no es debidamente surtido, pero también es una ventaja sobre todos sus competidores estar informado y dar un marco de cumplimiento para los consumidores. En este momento, el comercio electrónico no ha cambiado, estas son obligaciones que ya estaban antes de la emergencia del COVID, pero en este momento se ha vuelto más relevante. Y la mejor recomendación que les puedo hacer en materia de protección al consumidor es inicien su ejercicio cumpliendo con sus obligaciones, que les va a dar una actividad empresarial mucho más tranquila. En principio va a ser un poco desgastante, pero finalmente cuando la confianza se genere en los consumidores, que es la intención de todas estas mano de cargas que les caen a los empresarios, los resultados se van a ver y van a tener la opción de, en situaciones como las que nos aquejan en este momento, prender el switch del comercio electrónico y tener una garantía adicional de protección para su actividad como empresas. Con eso finalizo mi presentación y pues si tienen alguna pregunta estoy atento. Gracias, Germán. Astrid Sanabria nos pregunta, ¿cómo opera la reversión de pago cuando el proveedor o vendedor es una empresa extranjera sin domicilio en Colombia y cuyo servicio al cliente no responde por absolutamente nada? En concreto, me ocurrió un caso donde compré unos tiquetes a una empresa del exterior que cargó a mi tarjeta más del valor que ofertaba. Nunca respondieron en atención al cliente y perdí el total del dinero. Bueno, frente a ese caso tenemos un problema distinto y es básicamente que no tenemos doliente dentro del país. La superintendencia y en general el marco legal en materia de protección del consumidor es muy poderoso, pero tiene también una limitación como todas las demás facultades de las entidades estatales y es un tema de jurisdicción. Claramente no puedo hacer oponible las obligaciones de un proveedor que no está domiciliado en el país o por lo menos no tiene una cara visible. Es bastante complicada tu situación porque en ese momento, bajo esas circunstancias, no es viable aplicar la legislación colombiana a una relación de consumo que está generada en el extranjero y que básicamente no tiene representación en Colombia. Ahora, si me hablas del tema de unos tiquetes, es muy probable que sí exista algún tipo de representación vía sucursal o algo, tal vez debamos revisar ese caso particular y si la tiene, pues lo bueno del derecho del consumidor es que hay unas obligaciones solidarias que son muy fáciles de reclamar ante cualquier responsable que tenga cara en Colombia. Gracias, Germán. Les recuerdo que las memorias de este webinar se enviarán a los correos por medio de los cuales se registraron y luego se publicarán en el canal de En Entrenamiento que les acabo de dejar en el chat. Estefanía Peña Escobar pregunta, ¿cuáles son los mecanismos más comunes para dar cumplimiento al tratamiento de datos personales? Bueno, esta pregunta es directamente para Andrés. Si quieres le damos la palabra a Andrés. Dale. Andrés. Bueno, mientras le transmites la pregunta, Andrés. Tiene problemas con el audio todavía, pero ya le estoy transmitiendo la pregunta. Le pregunto a Astrid Sanabria, ella dice, gracias, si me pueden compartir una dirección de correo para remitir mi caso en concreto, se los agradecería, por favor. No sé, Germán, si tú en el chat le puedes, por favor, dar un correo o
datos de contacto para que los puedan contactar a ustedes, igual para las otras personas que tengan dudas y que se las quieran preguntar directamente. Luis Fernando Betancourt pregunta, ¿cómo se controla el recaudo del IVA para los servicios vendidos dentro del país? Bueno, esto es un tema tributario, netamente, Sí. netamente tributario, que no alcanza el derecho consumidor. Realmente no me atrevería a darte una respuesta frente a asuntos tributarios. Hay que revisarlo y no va de la mano con el derecho consumidor ni protección de datos, pero pues se puede revisar y se puede escalar con los expertos en tributario. Bueno, alguien pregunta, dice que tiene que recibió una investigación preliminar de la SIC donde le otorgaron 10 días hábiles para responder. Sin embargo, por la vigencia de la cuarentena obligatoria, mi compañía no se encuentra dentro de las excepciones. Puedo informar a la SIC que no puedo responder por cuanto la información física reposa en las instalaciones físicas. Sí, esto es un trámite, es una averiguación preliminar en el marco de una posible investigación sancionatoria por temas de consumidor. Actualmente la superintendencia exceptúa ciertos requerimientos a pesar de la suspensión de términos y como les dije, actúa en materia de protección al consumidor cuando considera que es una actuación importante. Sí se puede hacer la solicitud de prórroga, es algo que en la práctica se ve. La garantía o no de que la superintendencia lo reciba no está en la ley, básicamente es una solicitud que tiene que hacerle directamente a la entidad explicando las razones por las cuales no cuenta con la información, porque lo que sí es importante acá que tenga en cuenta es que hay entre las diferentes conductas en las que un empresario debe prevenir no caer en manos de la superintendencia, no digo unas manos en un sentido peyorativo, sino digo en una investigación en la que nadie quiere estar, es incumplir las instrucciones que le imparte la superintendencia, y eso incluye suministrar la información que le están requiriendo, que seguramente es eso lo que pasa, en la oportunidad que ellos le dan. Entonces, si necesita algún tipo de prórroga, lo más importante es que se comunique de inmediato, presente su solicitud, exponiendo las razones por las que no le es posible brindar la información en el término que le brindaron. Ahora, esperando que le dice la superintendencia si encuentra o no justificable esto, porque pues ya depende de la entidad y por ahí sí no puedo hablar. Bien, esta pregunta está un poco abierta, pero de pronto nos puedes dar unos tips, un ABC ¿Sí? de qué se tiene. Si quiere empezar a comercializar productos por comercio electrónico, ¿qué trámites legales necesita para iniciar? Trámites legales como tal es básicamente que tenga claro el marco de obligaciones al momento de habilitarse para comercio electrónico. Obviamente la idea es que lo haga en el marco de un comercio formal, ¿no? Esto es un registro, tenga un establecimiento de comercio, lo que podemos hablar de un establecimiento de comercio virtual, pero igual lo debe tener registrado como comerciante. Pero como tal, el ejercicio del comercio electrónico tiene que estar de la mano con un cumplimiento de las obligaciones legales que está previsto para todo el mundo. O sea, usted sí que va, por ejemplo, no es que tenga que pedir el permiso para iniciar el ejercicio de comercio electrónico, sino cuando lo haga conforme a la ley, especialmente en materia de consumidor, que es lo que estoy tratando de transmitirles en esta conversación, y es su revisión de la actividad comercial en la página de internet tiene que ir conforme a la normativa de los parámetros en materia de protección al consumidor. Tiene que ver que sus términos y condiciones sean claros. Tiene que ver que tenga el canal de PQRs abierto para los consumidores, las descripciones de sus productos. Es más un tema de cumplimiento legal que pedir permiso. Cuando usted ingresa en el comercio electrónico, adquiere todas estas obligaciones que les comenté y que pues debe cumplirlas desde el inicio. En materia de protección al consumidor. Ya se nos acaba el tiempo. Ok. Bueno, soy Germán y Andrés, si quieren dejar sus correos donde los puedan contactar para casos ya más específicos. Muchas gracias Germán, muchas gracias a Andrés por participar en este webinar. Espero que les haya gustado. Como les indiqué, pueden verlo en el canal en entrenamiento, en el canal de YouTube de En Entrenamiento. En el chat les acabo de dejar la dirección.
igual les va a llegar a sus correos con los que se registraron. Muchas gracias, los esperamos para una próxima ocasión, el próximo martes seguramente. Estén pendientes de la página de la Cámara, donde les estaremos informando los siguientes temas. www.cce.org.co, se los voy a dejar aquí en el chat. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Gracias.